Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa dominical La Voz Pública. Les saluda Jorge Ruiz y el día de hoy vamos a conversar sobre las nuevas gestiones en las valorizaciones que se dan en las obras públicas y sobre todo las últimas modificaciones y últimos lineamientos que hemos visto a través del organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE. ¿Qué está pasando en las ejecuciones de obra? Y también, ¿qué se recurre en temas de arbitraje respecto a controversias sobre la obra pública? Estos temas y muchos más vamos a abordarlos el día de hoy, para lo cual hemos invitado al doctor Javier Salazar, a quien le damos la bienvenida. El doctor Javier es especialista, es árbitro en temas de contratación pública y consultor también en obra pública. Doctor Javier Salazar, bienvenido a La Voz Pública. Buenas noches. Buenas noches, doctor Ruiz. Gracias por la invitación. Y saludos a todas las personas que se están conectando. Quedo atento a sus preguntas. Bien, doctor Javier, me gustaría empezar sobre lo más elemental. ¿Cuáles son las novedades respecto a la gestión de las valorizaciones en obras públicas? A ver, los primeros días de este año, el OCE ha publicado la directiva 001, que se denomina gestión de las valorizaciones de obras públicas, ¿no? Que también ha incorporado conjuntamente una funcionalidad nueva a la bandeja de ejecución de contratos del SEACE, ¿no? Que es un sistema mediante el cual se registran los contratos y ahora se van a registrar las valorizaciones. ¿Cuál es la idea de estas modificaciones? ¿Cuál es la idea que se observa respecto a estas modificaciones? Existe el afán y eso, el interés y eso no hay que negarlo, más bien eso hay que reconocerlo, del órgano rector de los profesionales, el órgano rector de desarrollar algunas herramientas que permitan estandarizar procesos y estandarizar registros, ¿no? Esa es la idea de esto y eso es bueno, ¿eh? Y hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesionales por entender cuál es el problema que se ha estado suscitando en estos años respecto del registro de los pagos en los contratos de ejecución de obra. El esfuerzo es bueno, sé que han trabajado bastante tiempo para presentar este producto, sin embargo, es bueno también que se enciendan algunos foquitos en alguna parte del camino o en algunas partes del camino, porque esta es una herramienta que se va a contrastar con la realidad, ¿no? Y la realidad en ejecución de obras públicas dista mucho de lo que está arreglado en las normas y la fenomenología que se presenta en cada contrato a veces aparece totalmente extraño a lo que está regulado en la norma, ¿no? Y por eso hay que encender algunos poquitos para que se pongan atención en algunos temas para mejorar esta herramienta, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el ordenamiento de la información, la estandarización de la información. Ese es algo sumamente bueno porque hasta ahora todas las entidades habían generado, cada entidad, más casi las 3.000 entidades públicas que contratan, habían generado procesos distintos. Incluso las mismas unidades ejecutoras de las entidades, de algunas entidades, por ejemplo, los GORES, que tienen muchas entidades ejecutoras, habían creado sus propios procedimientos respecto de la exigencia de los documentos, ¿no? Y cada vez que se tramitaba una valorización, tenían que adjuntarse una cantidad tremenda de documentos, una gran cantidad de documentos de los cuales casi todos estaban en poder de la entidad. Estamos hablando de contratos, estamos hablando de la resolución de ampliación de plazo, estamos hablando de la copia de los cuadernos de obra y de toda documentación que se generaban por el periodo de valorización se tenía que adjuntar. Y la verdad que eso ha venido desnaturalizando y colocando una serie de ventanas para que las cosas no vayan bien, ¿no? O sea, y ese es tal vez algo muy bueno que trae esta directiva,
porque ha señalado ya una cantidad determinada de documentos que se tienen que presentar, no más de, me parece que no son entre 13 y 15 y algunos anexos, y que en realidad son documentos que si sumamos en cantidad de hojas, creo que no van a llegar ni a 6 ni a 7 hojas, porque son documentos que el mismo contratista va a generar, ¿no? O sea, hojas de cálculo, informes de lo que ha sucedido en el periodo, no más documentos. Eso es muy bueno porque eso está estandarizando el proceso de aprobación. Y también lo que ha pretendido es estandarizar el proceso de registro para el pago, ¿no? O sea, eso es, simplemente se ha creado un procedimiento para registrar, para hacer uso del SEACE, para registrar las valorizaciones y efectuar el pago de estos, ¿no? Y hay un vínculo que se ha generado, no sé en realidad porque ya llevamos 5 días ya empleando esta herramienta, ¿no? No todas las entidades, no las entidades que pertenecen al gobierno nacional, y en realidad no sé cómo estará funcionando sus vínculos con el SEACE, perdón, con los otros módulos del SEACE y con el SEAF, ¿no? Y con los sistemas de contabilidad, porque también ese es otro tema con el que va a enfrentarse, ¿no? Con la cultura de los contadores, con la cultura de los presupuestales que están en cada una de las entidades, que también se han creado sus procedimientos propios, ¿no? Y yo, desde ese punto de vista, la herramienta es muy buena, la herramienta trata de solucionar problemas, aunque, como he dicho desde el comienzo, hay que encender algunos foquitos. Algunos foquitos que tienen que ver con el camino legal, más que todo, ¿no? Hay algunos plazos que se han modificado, específicamente el plazo referido al pago de las valorizaciones de mayores costos directos y gastos generales originados en una ampliación de plazo aprobada por la entidad, ¿no? Porque el artículo 201 del reglamento establece un plazo que es de 15 días y de 30 días para abonarse. Esos 15 días están dentro de esos 30 días. Hay un plazo ahí, lo podemos conversar en un momento, pero no es saludable que a través de una directiva se modifiquen esos plazos, porque puede suceder que mañana a través de una directiva también se modifiquen los plazos para aprobar adicionales, los plazos para suscribir los contratos. No está bien. Yo entiendo que la norma, por supuesto, si revisamos la primera disposición final de la ley, vamos a encontrar que la contratación pública en el marco de la ley de contratación del Estado también se regula por las directivas, pero no es sano que esos procedimientos que están regulados en el reglamento sean modificados a través de una directiva, ¿no? Eso en principio, ¿no? Otro tema importante, doctor, es que no todas las valorizaciones están incluidas en esta herramienta. Parece que no se ha tomado en cuenta una valorización que en estos tiempos resulta sumamente importante, que son las valorizaciones de los presupuestos COVID. El criterio del OCE, el criterio de la dirección de riesgos del OCE, que se ha plasmado en casi todos los pronunciamientos que están referidos a los temas de ubicación del presupuesto COVID, ha señalado que el presupuesto COVID no es parte del costo directo, por lo menos no puede expresarse en la oferta como parte del costo directo, sino como un componente distinto, que determina el valor total del presupuesto, pero que aparece como un componente distinto. Y en la ley, ¿no? Porque como esto se regula todavía por las normas estas normas que tienen que ver con todo este tema de la crisis que estamos viviendo, el reglamento no estableció plazos para estas valorizaciones y al no ser mencionadas también por la directiva, que clasifica las valorizaciones, vamos a hablar de esto seguramente en un rato, esto va a generar un problema, ¿no? Porque cuando esta directiva se enfrente con la realidad, por cierto que todavía no es aplicable ni a los GORI ni a los gobiernos locales, ¿no? Y esperemos que esta implementación sea, digamos, una especie de ensayo para ir acomodando algunas situaciones, porque cuando esto sea aplicable a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, las interpretaciones a esta directiva van a
a abundar en el mercado de las contrataciones, van a abundar en la cultura de los logísticos, en la cultura de quienes administran los contratos en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque simplemente el criterio va a ser el siguiente: la valorización COVID no está mencionada en esta directiva, la valorización COVID sigue su trámite normal. Y entonces vamos a tener dos procedimientos: un procedimiento que va a regular el registro de valorizaciones de lo que aparece regulado en la ley, y este tema del plan COVID que está resultando un asunto muy importante, porque la mayor parte de controversias se originan en los pagos de las valorizaciones del plan COVID, y más aún en los contratos que son financiados por otros entes, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción con cambio, que financia sus contratos con fondos del FONDES, y los otros contratos que son financiados por los órganos rectores, como el Ministerio de Vivienda, como el Ministerio de la Producción, como el Ministerio de la Agricultura. Entonces, hay un problema ahí, no se ha introducido en este esquema las valorizaciones del plan COVID. Y además no se ha tomado en cuenta que la norma diferencia las valorizaciones que tienen que ver con los metrados ejecutados de las valorizaciones que se originan en otra situación. ¿Cuáles son las valorizaciones que tienen que ver con los metrados ejecutados? Las valorizaciones de los metrados que corresponden al contrato principal, las valorizaciones de las prestaciones adicionales y las valorizaciones de los mayores metrados. Digamos que esas tres valorizaciones tienen que ver con lo que se ejecuta al mes, y estas tres valorizaciones se someten a un procedimiento que está regulado en la ley, que sí recogió por la directiva, ¿no? Aprobación de residente y supervisor en el último día hábil de cada mes, 5 días para aprobar por parte del supervisor la valorización, 30 días, lo que queda del mes, para aprobar, para efectuar el pago por parte de la entidad. Y eso está previsto en la directiva, ese es el procedimiento que recoge la directiva. Tal vez podemos conversar también sobre este tema después, pero hay otras valorizaciones que no tienen procedimiento. Hay otras valorizaciones que se originan en derechos que no tienen procedimiento establecido en el reglamento. ¿A cuáles estas valorizaciones me refiero? A las valorizaciones que se originan en suspensiones del contrato, ya sea suspensiones que tengan un origen consensual, es decir, cuando la entidad y el contratista se ponen de acuerdo, hay un hecho que no es imputable a ambas partes, y entonces suspenden el plazo de ejecución. Se generan costos directos, se generan gastos generales, que después tienen que cobrarse, y el procedimiento para este cobro no está previsto en la norma. Pero también hay otras valorizaciones que se generan cuando el contratista suspende unilateralmente la ejecución, no el plazo, sino suspende unilateralmente la ejecución cuando le adeudan 3 o más valorizaciones. Esa suspensión también generan costos directos y gastos generales. Y esa valorización en su pago no tiene un procedimiento establecido en la ley. ¿Qué se ha venido dando? Apenas se aprobaba la ampliación de plazo o apenas se reanudaba el plazo, los contratistas han presentado su valorización. Este tema va tal vez a llamar la atención cuando ya se está implementando esta directiva, y seguramente que va a merecer algunos cambios, ¿no? También algunas precisiones respecto a estas valorizaciones. Eso respecto el tema de la clasificación de valorizaciones que está en la directiva. Pero hay otro tema también, y creo que es el tema donde hay que colocar no solo un foquito rojo, sino todos los focos de atención, es el tema de los plazos que están previstos en la directiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede actualmente? La norma señala que el último día hábil de cada mes, el residente y el supervisor elaboran la valorización. Y cuando eso se cumple, en 3 o 4 días antes cierran los metrados, y 3 o 4 días antes valorizan ambos. Pero eso no ocurre normalmente.
Eso no es que se cumpla siempre. Existen muchísimos casos, ¿eh? Muchísimos casos en los cuales el residente es el que presenta la valorización porque el trabajo no se hace en forma conjunta y porque la norma lo permite. La norma señala que se hacen conjuntamente y si no es así, el residente presenta la valorización al supervisor. ¿Y el supervisor qué hace? Aquí no está arreglado, en la ley no está arreglada esta situación. ¿Qué puede hacer el supervisor? El supervisor la puede devolver, el supervisor puede valorizar menos, el supervisor puede valorizar más, el supervisor puede negociar algunos aspectos que puedan estar dentro de una zona clara oscura para poder determinar un valor. Porque en la realidad sucede eso, ¿eh? En la realidad sucede eso. Y le pongo un ejemplo, doctor. Puede ser que una obra de saneamiento, el presupuesto haya establecido que se van a extraer 200 metros cúbicos de una determinada cantidad de zanjas, de la progresiva 100, de la progresiva 1 a la progresiva 1 más 250. 100 metros cúbicos de tierra se van a extraer, pero resulta que no se extraen 100 metros cúbicos, sino se extraen 180, si no se extraen 150. Y lo que ocurre en esos casos es que hay una especie de momento en que se reúne residente y supervisor y tratan de llegar a un acuerdo, porque esas cantidades no están previstas en el expediente. Y si ocurre una controversia ahí, el daño es peor. Y a veces ocurre que residente y contratista tratan de llegar a un acuerdo respecto de lo que se valoriza. Pero muchas veces también el residente valoriza por 100, el contratista valoriza por 100 y el supervisor aprueba por 80. Y eso ocurre un montón de veces, ¿eh? Ocurre un montón de veces. El residente valoriza por 100 y el supervisor aprueba por 80. ¿Quién subsana esa situación? En el camino, ¿quién subsana esa situación? La entidad. La entidad dentro de su periodo, del periodo que tiene para efectuar el pago, entra también a un momento de negociación con el supervisor y el contratista para tratar de solucionar el problema, porque una valorización que no se paga no solamente afecta al contratista, sino afecta a la entidad porque reduce el porcentaje de ejecución del presupuesto que se ha previsto obtener en un mes determinado. Entonces, no solamente afecta al contratista que no le paguen, más afecta a la entidad porque la entidad no logra sus metas. Y lo que hace la entidad es, en estos días que le quedan para efectuar el pago, entrar también a un proceso de sinceramiento de lo que puede valorizar para finalmente efectuar el pago. ¿Cuál es el esquema de esta directiva? Se ha creado una funcionalidad en el módulo de ejecución contractual que tiene un procedimiento bien sencillo de entender, ¿no? Un momento en el que el supervisor registra la valorización, un momento en que debe subsanar, un momento en que es aprobado por la entidad. Y luego sigue todo su camino presupuestal hasta el pago. Solamente la idea de esta valorización, directiva es registrar la valorización presentada por el supervisor, un periodo de aprobación y de subsanación, vamos a ver aquí porque esto es sumamente importante, y luego aprobación, presentación de la factura por parte del contratista y sigue todo el proceso. En este esquema, en esta idea de la directiva, no está presente el contratista. El que registra la valorización es el supervisor y tiene días y la norma habla de responsabilidad. Yo sé que, y lo dije, he participado en otras reuniones de este tipo y además es público, están ahí, lo que voy a decir se puede ubicar en la web. Los desarrolladores de la directiva han señalado que los plazos no se cierran. Bueno, la norma dice, tiene 5 días. Pero si no lo tengo los 5 días,
los especialistas del OCDE dicen, no, el sistema no se cierra, igual lo puedes hacer el día 6, el día 7, el día 8. Pero la directiva dijo, habla de responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que entenderse en el marco de la responsabilidad funcional y en el marco de la responsabilidad de la que es competente el Tribunal de Contrataciones del Estado. Así que si el residente presenta una valorización por 100 y el contratista tiene 5 días para todas las obras, independientemente de su complejidad, el supervisor tiene 5 días para registrar. ¿Qué va a hacer el supervisor? Va a registrar su monto, el monto que él considera. Y en ese momento el contratista no va a tener ninguna posibilidad de poder interferir en ese procedimiento. El contratista va a valorizar por 100 y como el supervisor sabe que tiene un plazo, valoriza por 80. Y eso, ¿en qué se va a reflejar además? Porque se va a reflejar en el porcentaje de lo ejecutado versus lo programado. Cuando uno ingresa al módulo de registro de valorizaciones, va a observar que la tarjeta del contrato, así le denominan a la pantalla donde se ven todos los datos del contrato, la tarjeta del contrato va a señalar también el monto de lo programado versus el monto del ejecutado. Y eso inmediatamente va a generar la posibilidad de que se considere que hay una demora injustificada y la exigencia de un calendario de avance de obra acelerado, que es todo un problema. Para los que trabajan en las obras, saben que la existencia de un calendario acelerado es todo un problema de gestión. Es todo un problema cuando tenemos a control interno que hace este control concurrente que inmediatamente va a determinar una serie de responsabilidades si aparece esa diferencia de menos 80% que es la causal para que te exijan el calendario acelerado. Control interno va a tener acceso a la información de este módulo. Él va a poder visualizar la información. Va a entrar a la tarjeta del contrato, va a entrar a la tarjeta del módulo respecto de este contrato y ¿qué va a observar? Si las cantidades que ha aprobado el supervisor son menores a las que ha elaborado el contratista. Inmediatamente va a visualizar una demora que inmediatamente para control interno va a generar la obligación de exigir el calendario acelerado. Y si no se ha hecho, responsabilidad funcional. ¿De quiénes? De los operadores del sistema, de los supervisores y de quienes autorizan este registro. Porque yo no he visto en esa tarjeta ninguna opción para poder determinar si ese retraso es justificado o injustificado. Y considerando los plazos que se tiene, es muy probable que los supervisores registren los montos que ellos aprueban, ¿ya? Independientemente de que sean los mismos que el contratista haya elaborado. Y el contratista está al margen del procedimiento. Solamente la norma dice, solamente la directiva señala lo siguiente: si la entidad te observa la valorización, te doy 3 días para que subsane. 3 días para que subsane. Responsabilidad también, ¿ah? Porque son plazos máximos establecidos en la directiva. Si no se cumplen, no es que no se cierre el sistema, eso no es el problema. El problema es que quienes van a evaluar el cumplimiento de esos 3 días van a determinar responsabilidad si no se cumple. Y solamente en la etapa de subsanación la directiva señala que el supervisor, en coordinación con el contratista, va a subsanar. ¿Qué va a subsanar cuando cuando exista un conflicto respecto a las cantidades que se hayan valorizado? La mayor cantidad de controversias se generan en obras públicas y hay datos objetivos. Fíjese, doctor, el 47% de las opiniones emitidas el año pasado están referidas a obras públicas. El 47%, casi el 60%
de los pronunciamientos que se han emitido el año pasado, obras públicas. Y casi la mitad de los procedimientos que van al tribunal, obras públicas. En obras públicas se genera la mayor cantidad de situaciones controversiales por una gran cantidad de zonas claroscuras que existen. Yo empecé esta reunión reconociendo la labor de los profesionales del OCE, ¿no? Pero también les pido, ojalá pueda llegar a ellos este pedido para que se revisen estas situaciones y se establezcan, por ejemplo, se incorporen las valorizaciones que no se habían incorporado en esta directiva, se trabaje el tema de las valorizaciones del plan COVID, que se analice la forma técnica en que estas valorizaciones tienen que ser incorporadas, porque va a ser difícil, muy difícil que también se efectúen las valorizaciones COVID dentro de los 5 primeros días como lo manda la directiva, ¿no? Porque la directiva no hace una diferencia, no hace una diferencia. Y esto reduce también los plazos para los contratistas. Se van a empezar a dar cuenta los contratistas y van a generar controversia, porque mire, le pongo un ejemplo. A mí me aprueban una ampliación de plazo el día de hoy. Mañana yo puedo presentar mañana, hoy día estamos, ¿qué día estamos, doctor? 21, 22, ¿no? 23. 23, ya. Hoy día 23 me aprueban mi valorización, me aprueban mi ampliación de plazo. Mañana 24 presento mi valorización. Y el supervisor tiene 15 días para pagarme, pero la entidad máximo tiene que pagarme hasta el 23 del próximo mes, hasta el 23 de febrero del próximo mes. Si me aplican esta directiva, no me van a pagar el día 23, me van a pagar el último día del mes. O sea, el plazo para pagarle que la entidad va a tener va a ser mayor. Claro, si me aplican esta directiva que ha modificado este plazo, ¿no? No lo ha modificado expresamente, pero en la práctica lo está modificando porque está obligando a que todas las valorizaciones, independientemente del concepto sea, se presenten, se elaboren el último día hábil de cada mes y se presenten para su aprobación dentro de los 5 días, se presenten para su registro dentro de los 5 días. Por lo menos esa es la idea general que tengo respecto de este tema. Interesante, doctor Javier Salazar. Para los amigos que se han ido conectando y se están conectando, esta parte ilustrativa y sobre todo el objeto que usted bien ha señalado sobre la Directiva 01/2022 publicada por el OCE, a propósito de la nueva gestión de valorizaciones de obra pública a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado. También ya estamos recibiendo y los invitamos a todo el público que nos está viendo a realizar sus preguntas que van a ser trasladadas al doctor Javier. Pero en este marco, doctor, usted refirió sobre las controversias y efectivamente el mayor presupuesto que tiene el Estado, más del 70%, es para la obra pública, para cerrar la brecha en infraestructura, y no solamente acá en Lima, sino en todo el Perú. Y también se suscitan en estadísticas temas de conflictos en la ejecución contractual y terminan en un arbitraje o ahora en una junta de resolución de disputas. Pero en los arbitrajes, ¿qué es lo usual, digamos, en su experiencia, que se plantean en temas de valorizaciones? ¿Dónde se está fallando y si son atendibles, digamos, los reclamos de los contratistas que siguen el procedimiento, pero tienen en la entidad que a veces te dice no tengo el presupuesto o no pagan o simplemente señalan que no se emitió la conformidad y por eso no se puede realizar el pago, faltan documentos? ¿Qué es lo que tiene que evaluar al final del día un árbitro para
al momento de tener esta controversia en temas de valorizaciones? Y sobre todo, ¿cuál es el estándar probatorio que se debería exigir en un arbitraje? Ya, mire, doctor, le voy a comentar lo que yo he podido observar en estos poco más de 20 años que tengo en el tema. Y la evolución que he podido ver y el estándar que he podido ver respecto de cómo abordan los árbitros estos temas. Y ciertamente hay un gran tema por resolver. Es que la mayor parte de árbitros no conocen el producto que los contratistas ofrecen a las entidades. Es decir, no conocen el alcance de la obra ni lo que representa lo que para nosotros los abogados es la obligación principal, el alcance de la prestación principal, lo que determina la relación obligatoria, que en concreto, en cristiano, en obras, es el expediente técnico. Y los defectos del expediente técnico son, en la ejecución contractual, son los que generan la mayor parte de conflictos. Y para poder determinar cuál es la naturaleza de esos conflictos, yo como árbitro tengo que conocer cuál es el alcance del expediente técnico, cuáles son las normas que regulan esa prestación que yo como contratista estoy obligado a hacer, cuál es el nivel de plasticidad del terreno que debe existir en una determinada zona, de quién es la obligación de obtener el nivel de plasticidad en un terreno, cómo puedo verificar la calidad de los materiales que están en una cantera determinada. ¿Qué pasa si en un expediente hay hasta 3 canteras y ninguna de las canteras, de ninguna de las canteras se puede extraer los materiales que se requieren? ¿Qué pasa si en el camino yo necesito excluir un insumo de un análisis de precios unitarios o incluir un insumo no previsto? ¿Qué pasa si ocurren esas situaciones, si ocurre el cambio del precio, por ejemplo? Lo puedo pedir como una obligación contractual, lo debo pedir, puedo generar un pedido indemnizatorio. He visto he visto buena cantidad de arbitrajes en los cuales se está pidiendo como obligación contractual, por ejemplo, los costos stand-by. Porque, bueno, hay muchos abogados o muchos ingenieros, incluso muchos árbitros, piensan que el costo stand-by es parte de la obligación contractual, que en el ámbito privado puede ser, en el ámbito privado puede ser, pero en el ámbito público no. Y ese es el gran problema que existe ahora. ¿Por qué? Porque las decisiones, por lo menos en el marco de la ley de contratación del Estado, las decisiones, el sistema de responsabilidades pasa por la buena fe y pasa por la conducta diligente. Eso está en el artículo 32 de la ley. Pasa por la conducta diligente. O sea, yo como contratista lo único que tengo que acreditar es que he actuado diligentemente y de buena fe. Y lo demás lo tiene que asumir la entidad, aún, por ejemplo, si es un hecho que corresponde a un tercero. Aún en el caso de la ocurrencia, vale la redundancia, de un caso fortuito de fuerza mayor, aún en ese caso, el contratista está obligado solamente a acreditar la diligencia ordinaria, que ha actuado como se debe actuar comúnmente en el contrato. Y para hacer ese debido análisis, los que deciden deben saber el real contenido de la prestación que está en juego ese contrato. Usted revise las decisiones de los árbitros, no entran a ese detalle. No se dan cuenta que, por ejemplo, las normas que determinan el tiempo de vida de una obra pública se contraponen con las normas de la responsabilidad civil del Código Civil. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Qué norma aplicamos? No pasan por esos análisis los laudos y a veces no solucionan el problema. Y para mí ese es un calvario, porque yo defiendo, actúo más que como árbitro, actúo como abogado de los contratistas, generalmente los contratistas, y tengo ese gran problema, ¿no? Cuando
me designan a un árbitro que yo sé que no me va a poder solucionar ese tema porque todo lo va a ver a partir del Código Civil o todo lo va a ver a partir de la norma del derecho administrativo. Pero si yo le digo, señor árbitro, ¿de quién es la responsabilidad que en esa cantera no existan las caras fracturadas, por ejemplo? ¿De quién es la responsabilidad? Si lo vemos desde el punto de vista del Código Civil, me va a decir, no, tú tuviste la oportunidad en el proceso de selección de observar eso. Y si lo ve del derecho administrativo, no. Las bases integradas son las reglas del proceso. Y estoy frito entonces. Entonces que me come el tigre como contratista. Y el resultado es que existen muchas obras paralizadas por eso. El estándar de formación de los árbitros respecto a los aspectos técnicos es lo que debe desarrollarse. Y para los árbitros jóvenes, ¿sabes? Porque yo estoy viendo que hay toda una promoción de profesionales jóvenes que han sido formados con otros conceptos, ¿no? Han sido formados con otros criterios y cuando entran a resolver temas de obras públicas, chocan con todo lo que a veces, les han ido formando, ¿no? Y he visto temas, he participado, me he opuesto con todas las oposiciones del mundo y con todo el mecanismo de interposición arbitral, me he opuesto, por ejemplo, a que no admitan a un supervisor como testigo. Pero como vienen del mundo del arbitraje, donde sí pueden haber testigos, por ejemplo, y hay toda una formación para poder interrogar a un testigo, ellos vienen con ese tema y admiten como testigo al supervisor, o admiten como testigo al residente, o admiten como testigo al gestor. Eso contraviene evidentemente todas las normas procesales, porque el supervisor pues es parte interesada y el supervisor va a supervisar la obra en nombre de la entidad. Estaba la semana pasada en una audiencia donde han admitido, y por supuesto tengo que estar ahí porque no me queda otra, pero me he opuesto, como le digo, doctor, de todas las formas, queriéndoles hacer entender que el supervisor no puede ser testigo de la entidad, pero sí lo han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algo que revisarse, más que todo en la promoción de árbitros jóvenes que está existiendo, ¿no? Porque como la norma ahora permite que los centros de arbitraje puedan organizarse con más flexibilidad, entonces en el mercado hay muchísimos centros de arbitraje y hay bastantes árbitros jóvenes que están viendo el tema, que yo considero que deben tener un poquito más de atención en esos dos temas, ¿no? En el tema de determinar el alcance para poder, de la obra, para poder entender los temas técnicos que ocurren, porque de entrada uno sabe a veces cuál va a ser la decisión final, ¿no? Eso es el tema. El otro tema son las inequidades. Antes sí, yo sé que de repente iba a hacer otra pregunta, doctor, pero no quiero que quede suelto ese tema. Las inequidades que permite la norma, ¿no? Es otro tema, ¿no? Las inequidades que permite desde el proceso de selección hasta la ejecución, ¿no? O sea, hay tremendas inequidades que son permitidas, ¿no? Como que se premia al indiligente, ¿no? Se premia al indiligente. Yo no presento mi vigencia de poder y la norma dice, tienes que subsanar. Ah, pero el que ha sido diligente y el que ha presentado, ya se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque la norma permite que el indiligente siga el juego y presente su vigencia de poder. De repente me dicen, no, es que lo que hay que proteger es el procedimiento, la finalidad pública, sí, pues, pero cuando hay dos no puede haber esa inequidad. Cuando hay uno, queda uno, si ese uno no me presentó vigencia, ahí sí pues subsana para que no se me caiga el proceso. Pero si hay dos y el otro sí presentó, la norma tiene que premiar al diligente y no al indiligente. En la ejecución contractual, por ejemplo, el régimen de la exigencia de esta línea de crédito, cuyo porcentaje lo deja al criterio de la entidad, ¿no? Yo he visto, pues, procedimiento de selección para pistas y veredas por 2 millones de soles y le exigen una línea de financiamiento del 60% de valor referencial de una obra de 2 millones de soles. Y además exigen que
el consorcio esté formado por, como mínimo, como máximo por dos, y al que oferte la mayor experiencia, ese me tiene que presentar la línea de financiamiento. Eso permite que los procedimientos se direccionen fácilmente, fácilmente. Y esas son las inequidades que están en la ley. Nadie ha pedido que se declaren barreras burocráticas eso. Ojalá que en algún momento eso se solicite y se va a declarar como barreras burocráticas. El régimen de consorcios y el régimen de esta exigencia de la fianza. Y en ejecución contractual, en ejecución contractual, lo que hay que analizar es la conducta arbitraria de las entidades, ¿no? Porque la ley protege esa conducta. La ley es totalmente adversarial. No te pago una valorización, no pasó nada. No te pago 2 valorizaciones, no pasó nada. No te pago 3 valorizaciones y ahí recién la norma dice, suspende la ejecución si quieres, pero si te pagan una, tienes que iniciar nuevamente la ejecución, ¿no? No te controlo el adelanto directo, te doy. Estoy viendo unas obras yo grandes en las que los adelantos directos han sido de 30 millones de soles, de 40 millones de soles, de 70 millones de soles, y la norma no controla el gasto de ese adelanto directo. Y cuando no controla la norma ese gasto, cuando la norma no controla algo que tiene que ver con el tema patrimonial, ocurre pues que se abre una ventana para que ese dinero salga y se vaya a otro sitio, y después ingrese en un estado de iliquidez, ¿no? Y el otro tema, doctor, que yo considero importante es la posibilidad que se permita que los expedientes técnicos se modifiquen en tiempo real, ¿no? Que es el gran problema, ¿no? Que lo que yo veo todos los días, los problemas que se generan por la imposibilidad que existe en este momento de modificar un expediente técnico al momento, ¿no? Es imposible, es imposible. Fíjese, si mañana encontramos, estamos haciendo una pista, una obra de pistas y veredas, y encontramos que el terreno se modifica, se perdió todo lo que se ha avanzado porque ingresamos al lado oscuro de la ejecución, donde nadie decide nada y todos están esperando que finalmente se termine una controversia, ¿no? Estoy viendo un tema, por ejemplo, en el que todo iba bonito en la pista y en un momento determinado encontraron concha fosilizada, por ejemplo. Imposible. Ni siquiera es tierra, ni siquiera es piedra, ni siquiera es roca, es fósil, es un fósil. Imposible de modificar el expediente técnico. La consecuencia es que esa obra, seguramente un mes más, se paraliza. Y va a estar paralizada hasta que la controversia se solucione, porque no hay mecanismo para poder modificar el expediente, el alcance del contrato, hablando en lenguaje de los abogados, el alcance de la prestación, ¿no? No se puede modificar fácilmente, hablando en términos de ingeniería civil. No se pueden modificar los procedimientos técnicos en forma inmediata, no se puede modificar la estructura de los insumos en forma inmediata, no se puede modificar el valor de los insumos, y a veces existe imposibilidad legal de incorporar procedimientos que no están regulados, pero que la técnica los ordena, ¿no? Que pasan pues por a veces decisiones que generan responsabilidad, ¿no? Generan responsabilidad. Estoy viendo una obra, por ejemplo, y estoy aprovechando, ¿no?, para ver temas que yo veo que de donde saco el tema de la experiencia, ¿no? De donde saco el tema de la experiencia. Estoy viendo la construcción de tres edificios, uno de ellos se está asentando. Ya se está asentando 12 centímetros. Pero el procedimiento para detener ese asentamiento es un procedimiento que incluso es no se ha aprobado oficialmente, y se va a tener que ensayar. Y ahí hay un gran problema, porque ¿quién decide eso? Ese edificio se va a terminar cayendo y va a jalar a los 2 edificios más, y toda la inversión que sobrepasa, que llega a los 200 millones de soles, va a terminar perdiéndose. ¿Por qué? Porque la norma no tiene un mecanismo que permita a los contratistas decir, ya, paremos un momento y modifiquemos todas las condiciones contractuales
absolutamente todas las condiciones contractuales. Eso no está permitido. Y de repente alguien que está acá me está escuchando y me dice, no, pero doctor, existe el 34.10, las modificaciones convencionales. Pero si leemos ese artículo, establece, y el artículo de reglamento establece una serie de requerimientos que no se cumplen, porque este asentamiento de este edificio es culpa de la entidad, es culpa del proyectista. Pero no queremos en este momento determinar culpabilidades, sino queremos encontrar la solución. No puedo aplicar el 34.10, porque el 34.10 exige que sea un hecho fortuito, no imputable en ninguna de las partes. Pero como el expediente es aprobado por la entidad, entonces ese asentamiento sí es culpa de la entidad. No podemos usar el 34.10, ¿no? Esa es la situación legal. Y acabo de hacer un recorrido por varios de los casos actuales que tienen en el que la situación se presenta así. Tengo que ir al arbitraje, no queda otra, y los árbitros decidirán, y ojalá pues que los árbitros que vean estos casos sean árbitros no solamente formados en el derecho, no solamente formados en las buenas costumbres y en las buenas intenciones, sino formados también en el conocimiento técnico y capaces de poder considerar que la técnica en obras públicas, porque casi todo está arreglado en reglamentos públicos, también el derecho, ¿no? También el derecho. Perfecto, interesantes las apreciaciones y reflexiones que ha tenido, y sobre todo muchos se preguntan, y ha tocado usted un tema importante que la Contraloría General de la República ya lo ha informado, el tema de obras paralizadas. Y efectivamente, a la luz de las ampliaciones de plazo, a la luz de tener un expediente técnico deficiente, a la luz de que no se pague o reconozca los gastos o valorizaciones a los contratistas, pero en aras, digamos, de reactivar la obra, de continuar con la ejecución contractual y también haciendo énfasis a esta última directiva publicada por el OCE, ¿qué opciones o qué medidas podría tomar la entidad para que las obras públicas no se paralicen, para que se cumplan, para que la finalidad pública llegue, digamos, a toda la población, a toda la comunidad? ¿Qué medidas? Y hay algunos que también nos están haciendo las consultas. ¿Esta directiva se puede aplicar para contratos que han sido, digamos, o están en proceso de ejecución 2020, 2021, o solamente se va a aplicar a partir de su publicación para adelante? Porque esto fue recientemente. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, esta directiva se aplica a los contratos originados en convocatorias que se han efectuado a partir del 17 de enero, ¿no? En principio dice eso, ¿no? Y señala que puede ser incorporada a esta directiva valorizaciones el uso de esta directiva a los contratos que se convocan en otro régimen. Estoy hablando específicamente del tema de la reconstrucción con cambio. Yo lo veo muy difícil, en realidad lo veo muy difícil porque la reconstrucción con cambio se aprueba previamente todo pago. Entonces, como que no encaja este esquema de rapidez que está presente en la norma, ¿no? Va a ser muy difícil que las valorizaciones que se originen en contratos, por ejemplo, financiados por recursos de la reconstrucción, sean autorizados en 5 días. No lo hacen. En realidad no lo hacen. Y más aún las valorizaciones que corresponden a mayores gastos general, porque hay que pedir un mayor financiamiento que tiene que ver con la aprobación de un procedimiento que la misma reconstrucción, un cambio lo regula. Hay que presentar todo un expediente, la entidad tiene que presentar todo un expediente que es evaluado por los funcionarios de la reconstrucción y no se demoran en evaluar los 5 días que dice esta directiva, ¿no? Igual sucede con las prestaciones adicionales, igual sucede con los mayores costos directos y gastos finales que se puedan generar en otros conceptos y con los costos COVID. En casi todas las obras, de todas las obras que he visto hasta ahora, solamente en una sola obra se han aprobado costos COVID de parte de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque así están dadas las cosas. Esto es un tema
sumamente complejo a veces de decidir, ¿no? Y la reconstrucción con cambios es la que aprueba los montos que se tienen que pagar, que financiar para el pago de los costos COVID, ¿no? Y ahí es el problema. Por eso es que va a ser difícil que, por ejemplo, los contratos suscritos bajo la norma de la reconstrucción puedan hacer uso de esta directiva. Yo repito, la directiva es buena, las entidades van a tener que ajustar sus procesos internos para poder cumplir, porque es una norma, este cumplimiento obligatorio, por lo menos para las 432 entidades que están en ese listado. ¿Quién la va a aplicar? Las universidades, por ejemplo. Las universidades están aplicando ya, pues cuando firman los contratos que corresponden a las convocatorias efectuadas del 17 de enero, las universidades van a tener que aplicar este sistema. La Contraloría también va a tener que aplicar el sistema. El OCE también va a tener que aplicar el sistema. La policía también va a tener que aplicar el sistema. Las Cortes Superiores también van a tener que aplicar el sistema. Las entidades que forman parte ya del Ejecutivo también van a aplicar este sistema. Y todas. Y me estaba olvidando, por ejemplo, de comentar este tema. Para ingresar al módulo de valorizaciones hay que hacer uso de la misma contraseña y usuario que se emplea para acceder al cuaderno digital. Pero hay procedimientos en los cuales no se va a usar cuaderno digital, ¿no? Porque la entidad puede seccionar el uso de ese cuaderno digital. Y entonces, cuando la entidad seccione ese uso, tampoco va a estar obligada, me supongo, a cumplir con esta directiva, porque se va a seguir usando el cuaderno físico, salvo que se modifique la directiva y se establezca la operatividad de la funcionalidad y se permita generar otras claves. El tema del uso de Internet va a ser otro asunto que no está arreglado, y eso lo veo, sí, a cada rato me hacen consultas, ¿no? Ahí, ¿cuándo ha sido el día miércoles? Entrega de terreno, fue con su celular el contratista, no hay Internet. Quiero que en el acta de entrega del terreno coloquen que en esta zona no hay Internet y no puedo usar el cuaderno de obra digital. Gran problema. ¿Cómo solucionamos esto? Yo sé que me van a decir, no, pero en la primera oportunidad, sí, pues, pero en la primera oportunidad pueden ocurrir muchísimas cosas, muchísimas cosas. No digo que no hay Internet casi todo el país, pero hay zonas que no hay Internet, pero la forma como acreditar eso tiene que pulirse, ¿no? Las entidades, por mandato de la norma, las entidades deben deberían saber a dónde acudir para determinar ese tema. Yo creo que las entidades obligadas van a tener que empezar a sincerar sus procedimientos para tratar de adecuarse a la directiva. Yo lo he dicho al inicio, es un buen intento de estandarizar documentos, es un buen intento de estandarizar procedimiento. Las entidades van a tener que ajustarse, pero van a haber controversias. ¿Por qué? Porque en este esquema el contratista no está presente. En este esquema, esos plazos que señala la directiva van a tener que definirse. ¿Qué pasa si yo como supervisor no presento dentro de los 5 días mi valorización? Le apuesto, autor, que un funcionario de una entidad pública le va a decir improcedente por extemporáneo. Improcedente por extemporáneo. O le apuesto que si la entidad le dice subsana la valorización y el supervisor presenta la subsanación en el 4.º día, no en el 3, la entidad le va a decir improcedente por extemporáneo, porque no están claras las normas. Para los supervisores, ojo, los supervisores pueden ser sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando mienten, cuando presentan información inexacta o cuando presentan información falsa, ¿no? Se van a ver ajustados por el plazo, porque en realidad la norma dice 5 días, pero en la realidad los plazos como que se han ido manejando hasta llegar a fin de mes, ¿no? Y eso, digamos, no genera arbitrajes, porque en el marco de contrataciones, porque para que sea arbitrable, pues tiene que ser, el monto controversial tiene que ser mayor al 5%, es muy difícil que proceda eso. Más bien en la JRD sí va a ser un problema, porque la norma dice que cualquier controversia en las valorizaciones tiene que resolver a la JRD, ahí va a tener que
que determinar la JRD, pues a ver si ordena la suspensión de registro de las valorizaciones. Pero yo creo que se tienen que ajustar en los plazos, en los procedimientos y manejar con mucho cuidado el tema de las demoras injustificadas. Acuérdense que la norma califica como demora injustificada aquello que es injustificado. Y para que el supervisor ordene al contratista que presente un calendario acelerado, tiene que justificar razonablemente que esa demora es injustificada. Si el supervisor no me acredita que esa demora es injustificada, no se puede solicitar un calendario acelerado. ¿Qué sucede? Sigue nomás el contrato, se modificarán los avances, no hay otra, pero hay que tener en cuenta eso. Y la directiva, pues sí, y ahí sí, como son temas que van a empezar a salir, ¿ya? Entonces, yo creo que todavía hay tiempo para que se modifique por lo menos ese aspecto técnico del módulo y se coloque ahí un cajoncito que sustente si esa disminución menos del 80% es justificada o no, ¿no? Para que no haya problema. Excelente, doctor. Siempre el tiempo es ingrato y le agradezco la entrevista, pero antes de sus conclusiones y reflexiones finales, por favor, hacer un anuncio. Estamos próximos a iniciar el primer curso de arbitraje en contratación pública que va a ser inaugurado este miércoles 26 de enero. El curso es 100% gratuito. Inicia el 26 de enero a las 6 de la tarde. Todos los miércoles de 6 a 8 de la noche vamos a reunir a los mejores especialistas en temas no solamente de arbitraje, sino en temas de contratación pública, gestión pública, quienes van a abordar diferentes temas relacionados al arbitraje, que digamos se arbitra más en nuestro país, arbitraje en contratación con el Estado, y también diferentes tipos de arbitraje donde participa el Estado peruano actualmente. Así que todos quedan cordialmente invitados. Públicamente invito al doctor Javier Salazar, que seguramente nos va a acompañar en algún tema referido a obra pública y sobre todo a las controversias que someten a un arbitraje. Así que los que están interesados se pueden inscribir únicamente hasta el 25, hasta este martes 25 de enero. El enlace está en los comentarios y también en nuestras redes sociales, así que quedan cordialmente invitados. Iniciamos en enero, culminamos en diciembre, así que va a ser todo un curso intensivo durante todo este periodo del año 2022. Bien, doctor Javier Salazar, lo escuchamos con las recomendaciones y reflexiones para esta entrevista. Sí, antes que todo, gracias por la invitación. Esperaremos ahí el momento que se nos llame para ver este tema. Es muy importante el esfuerzo que están haciendo. En realidad, como he visto ahí el listado de docentes, todos son docentes de primer nivel. Hay que pensar y repensar, codificar y decodificar el arbitraje en contratación del Estado y pensar que es un tema distinto. Es un tema distinto que requiere algunas exigencias que no han sido poco desarrolladas y que tal vez los que provienen del ámbito civil hacen que incidan, los que conviene el ámbito del derecho administrativo hacen que incida, pero que en contratación pública esto hace que sea distinto, ¿no? Y hay que entenderlo, y esto va a ayudar, ¿no? Su curso, doctor, va a ayudar a generar capacidades y competencias, ¿no? ¿Qué es lo que requieren los funcionarios? Yo lo que quería manifestar ya en esta última parte es lo siguiente, que hay que repensar el tema de control interno también. Hay que pensar el tema, porque eso es digamos, el tema de control interno es parte del proceso, tiene su función constitucional, eso no lo niego, tiene su misión, eso no lo niego, tiene su planificación, eso no lo niego, pero el escenario es así, ¿no? El escenario que ocurre es así, ¿no? Yo, funcionario público, llego todos los días a mi oficina
y empiezo a resolver una serie de problemas que a veces no tienen solución aparente en la norma porque son fenómenos nuevos que involucran una serie de situaciones que no han sido previstas en la norma. Pero, ¿qué tengo yo como escenario? Imagínense que estoy en mi pantalla de la computadora y aparecen en la pantalla, se detectaron 25.000 obras paralizadas, se sancionaron a 16.000 funcionarios públicos, se harán mega operativos si yo veo todas esas ventanitas en mi pantalla de la computadora, digo, no tomo la decisión, no firmo. ¿Por qué? Porque estoy en un escenario donde en cualquier momento voy a estar sujeto a control que me va a decir, tal vez si me escuchan va a decir, bueno, no es la función de control, pero no es necesario, pues estamos acá, ante acciones que se toman todos los días para satisfacer una necesidad pública. No es necesario que, pues no me sirve de mucho, perdón, que me diga tú has incumplido la norma. No me sirve mucho en realidad, ¿no? Lo que me va a servir a mí es el acompañamiento, que me diga evita hacer esto, evita hacer lo otro. Porque si me dicen, mira, tú has incumplido, situación disruptiva, se ha incumplido finalmente el tema técnico, me dio un tema legal, se ha incumplido el artículo tal de la ley, se ha incurrido en tal responsabilidad, eso no me ayuda para nada, o sea, y como te repito, el funcionario, así como cuando uno entra al Facebook, entra a la web y empiezan a salir avisitos porque uno, dependiendo de la información que buscó, así sale en la computadora de los funcionarios, un avisito que dice 25.000 obras paralizadas, otro avisito que dice se sancionaron a 15.000 funcionarios, otro avisito que dice Contraloría entrará a supervisar 50.000 obras. Escucha, que el funcionario no toma decisiones por eso. Entonces, yo no sé si esa forma de controlar va a generar algunos efectos positivos, ¿no? Yo creo que más bien genera indecisiones. Lo vivo todos los días, ¿no? Lo vivo todos los días de funcionarios que no toman decisión por el temor a que después los controlen y le digan, has hecho mal, tú has hecho mal, pero no les dicen, hazlo así, o te recomiendo así. Yo sé que tal vez me escuchan y me dicen, no, pero eso no es función de Contraloría. Pero si no es función de Contraloría, hay que repensar el tema. O sea, ¿cómo es que generamos capacidades y competencias en los funcionarios que ven esto todos los días? Se han suscrito casi 16.000 contratos el año pasado, me he estado revisando. ¿Ya? Y esos 16.000 contratos seguramente que van a generar 2 o 3 o 4 o 5 veces situaciones disruptivas o hitos de control, o como le denominen ahora con la nueva normativa de Contraloría, ¿no? Si la forma de ver el control no cambia, va a ser difícil que por lo menos hay una voluntad de los funcionarios de tomar la decisión. Por eso, doctor, hay que tomar la decisión porque si no, el tema no se soluciona. Hay que tomar la decisión. Las soluciones fáciles como ese monumento que han hecho en Moche, eso no es lo que ocurre todos los días, ¿eh? Lo que ocurre todos los días es que los funcionarios llegan a la oficina y se encuentran con 20 problemas y terminan el día con 40 problemas porque no han podido solucionar los problemas del día porque a veces existe temor de tomar una decisión. Excelente, doctor. Y me sumo también a su llamado de que en temas de contratación pública recordemos que hay un interés general y sobre todo es plantear de ambos lados, del contratista y de las entidades, soluciones, porque de nada sirve resolver contratos, paralizar, si finalmente lo que quiere las políticas públicas y un gobierno es cerrar las brechas en infraestructura, cumplir las metas, ejecutar el presupuesto y sobre todo eso hay que tomar decisiones, hay que conocer las leyes, porque son leyes especiales, no solamente hablamos de la ley de contratación con el Estado, estamos hablando de APPs, obras por impuestos, reconstrucción, etcétera. Entonces el mundo de las contrataciones es amplia y desde aquí también nos sumamos a que el control tiene que ser responsable
y no también una cacería de brujas. Bien, el tiempo no nos da para más. Doctor Javier, ha sido entretenido conversar con ustedes, a todos los amigos. Muchas gracias por su amable sintonía, los que nos han podido compartir esta transmisión en directo y que también va a ser subida a nuestro canal de YouTube Círculo de Arbitraje con el Estado. Nos vemos el siguiente domingo en su programa dominical La Voz Pública. Doctor Javier, buenas Muchas gracias. noches y muchas Muchas gracias. gracias. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Cuídense muchos amigos. Chau, chau.